Por favor, acompáñenos a la epístola de Santiago, el capítulo 4. Buenos días a los que no he saludado todavía. Veo que ya llegaron otros. Si usted lleva unos días aquí, sabe que estamos en una serie de esta epístola de Santiago y la hemos titulado Hacedores de la Verdad. Hacedores de la verdad. Los que practican la verdad, podríamos decir de otra forma. ¿Cuántos de ustedes tienen planes para esta tarde? Wow, están desplan. Están sin planes. ¿No tienen planes? Ok, ¿para mañana? ¿Alguien tiene planes para mañana? ¿Sí? Sí, hay una conferencia, sí. ¿Alguien tiene como planes para la otra semana, quizás? ¿Sí? ¿Para el año entrante? ¿Sí? ¿Tienen planes para lo? Bueno, ¿cuántos de ustedes están seguros que esos planes que tienen, los pocos que levantaron la mano para hoy, o para mañana, la otra semana, el otro mes o el otro año, son aprobados por Dios? ¿Cuántos están seguros que eso es lo que Dios quiere? Levante la mano. No es tan fácil, ¿cierto? De pronto uno dice, bueno, yo quiero almorzar hoy, esta tarde, pero de pronto también le agarra un dolor de estómago y ahí queda todo, ¿cierto? Se daña el almuerzo. Esta pregunta es una pregunta sencilla, ¿verdad? Pero, y yo no quiero preguntarle si usted desearía que Dios bendijera sus planes, porque yo sé que todos en este auditorio desean eso. Y que lo que estamos planeando, que lo que estamos pensando, Dios lo bendiga. Todos deseamos eso. Eso es lo que la gente espera, ¿sí? Pero la pregunta no es esa, sino la pregunta es, ¿está usted seguro de que sus planes son aprobados por Dios? ¿Hay alguna manera de saber eso? ¿Hay alguna manera de garantizar eso? Bueno, vamos a ver en este pasaje algunas cosas que quizás nos pueden ayudar a pensar en eso cuando planificamos. Parece que cada vez nos importa menos responder esa pregunta. Lo interesante de esta idea de planificar o de saber si Dios está en lo que nosotros estamos planeando es que no es una idea nueva y que no es una tendencia nueva tampoco el ignorar a Dios, porque Santiago está tratando ese asunto aquí en el capítulo 4. Estamos ya terminando con esa carta, bueno, con ese capítulo, el capítulo 4. Y miren los versículos ahí, vamos a estar predicando los versículos 13 al versículo 17. ¿Sí? Los primeros cristianos, en su mayoría judíos, podían confiar tanto en sus habilidades y recursos como nosotros lo hacemos hoy día. Parece que no nos parecemos, no nos diferenciamos mucho, ¿cierto? Nos parecemos mucho. Es una tendencia humana, o sea, este problema que tenían los hermanos acá, y vamos a mirar en un momento cuál era el problema que ellos tenían, es el mismo problema que tenemos nosotros hoy día. ¿Sí? Alguien diría, no, pero es que los tiempos han cambiado. Y sí, hay muchas cosas que han cambiado, pero los problemas no siguen siendo los mismos. ¿Sí? Hay cosas que solamente repetimos nosotros. Recordemos algo de esta carta, especialmente de ese capítulo. Recordemos que Santiago viene hablando del capítulo 3 sobre la lengua. Vimos el contraste entre un hombre sabio y el hombre con la sabiduría del mundo. ¿Sí? En el capítulo 4 vimos cómo la mundanalidad se puede introducir en la iglesia, a tal grado que el cristiano promedio le cuesta pensar bien sobre sus hermanos. Ese fue el mensaje pasado, que juzga a sus hermanos, los murmura de ellos, como si no fueran sus hermanos. Problema que también tenemos nosotros, es un problema actual. ¿Sí? Lo hacen sin ningún reproche, quizás piensan que es algo cultural. Si no ha escuchado ese mensaje, vaya a YouTube y busque ese mensaje, es un buen mensaje. Es por eso que Santiago, al finalizar este capítulo, el capítulo 4, describe lo que puede pasar con una persona que carece de sabiduría y se comporta como cualquier mundano y planifica como un mundano, siendo a Dios. Por eso él va a terminar de esta forma este capítulo. Santiago va a mencionar dos tipos de personas o
digamos, dos grupos de personas en este pasaje que se distinguen por aquello en lo que confían. La idea que él tiene de los cristianos es que su fe debe mostrar o debe mostrarse en medio de las pruebas. ¿Recuerdan eso desde el capítulo 1? La idea que él tiene es que el cristiano debe vivir su fe en medio de las tentaciones. La idea que Santiago tiene es que el cristiano pueda rechazar el mundo, ser amigo del mundo, rechazar la mundanalidad y que eso se evidencie en su forma de comportarse, de vivir, de ver las cosas, de hablar especialmente, porque él hace bastante énfasis en la forma de hablar, porque de alguna forma eso retrata lo que está en el corazón de cada uno, de los creyentes. Entonces, él escucha hablar a las personas, escucha hablar a dos grupos de personas y él revela el corazón de esas personas en los próximos versículos, en el versículo 13 al versículo 17. Él les escucha y él piensa que es imposible que estas personas planifiquen exitosamente siguiendo los mismos patrones del mundo, guiados por el pragmatismo, por una confianza desmedida en su propia prudencia, como leímos esta mañana, que al fin lo único que lograría sería alejarlos de Dios. Es por eso que él hace esta exhortación al final del capítulo 4. Él hace como una radiografía de estas dos tipos de personas en este pasaje, que muestran su fe o la forma en que viven su fe, especialmente cuando planifican su futuro. ¿Ok? Por eso yo le puse este mensaje, este título al mensaje, planificando con Dios. Vamos a leer el pasaje y vamos a mirar esos dos grupos de personas. A ver en cuál de esos dos grupos se identifica usted más. ¿Ok? Leamos primero el pasaje y después de eso vamos a hacer una breve oración. Leamos desde el versículo 13. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es niebla que desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oremos. Padre Santo, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por ese buen tiempo de adoración que recordamos, Señor, quién eres tú, lo que tú eres capaz de hacer, Señor. Queremos presentar nuestras vidas delante de ti, Señor, rogarte a ti, Señor, que obres con poder en cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, sea como un martillo quitando todo aquello que nos sirve, que no se asemeja a la persona de Cristo, Señor. Obra en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, como dice Santiago, para ser hacedores de tu palabra, Señor. Que este mensaje solamente no entre en nuestros oídos, sino que penetre en nuestro corazón, Señor, para luego salir de este lugar a vivirlo, Señor. Ayúdanos, Señor, especialmente en aquellos que no tienen una confianza en Jesucristo, Señor, que están en este lugar, pero al mismo tiempo, Señor, tienen una incertidumbre porque no saben si realmente son tus hijos o han puesto su confianza en Jesucristo. Rogamos por ellos, Señor. Usa este pasaje para la salvación de ellos también, Señor. Te damos gracias y oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. 4 de los 5 versículos mencionados en este texto son usados para describir a ese primer grupo de personas. Entonces vamos a ver cuál es ese grupo de personas. Y si ustedes notan el versículo 13, bueno, voy a leer nuevamente el versículo 13, pero voy a brincar uno de los versículos para mirar cuáles son esos versículos. Dice el versículo 13, vamos ahora a los que decís, hoy, mañana, a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque de vuestra vida, porque qué es vuestra vida, ciertamente es niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Brincamos al 16. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estos 4 versículos
Él se refiere a un grupo de personas. Él hace un llamado a este primer grupo de personas porque los ha escuchado hablar. ¿Notaron eso? Él dice, los que decís. O sea, ahí seguimos con el tema de la importancia de hablar. Cuando uno habla de alguna forma también deja de descubrir en qué cree. ¿Sí? Y eso tiene que ver con nuestra fe también. La descripción que hace de ellos nos deja ver dónde está la confianza de esas personas. Vamos a ver la descripción de ellos. La primera descripción de ellos, mírenla ahí en el versículo, en el versículo 13, él dice, y lo repite también en el versículo 1 del capítulo 5, vamos ahora, cuando va a hablar, va a hablar a los ricos, ¿sí? Dice aquí, vamos ahora, está llamando la atención a ese grupo de personas, los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad. Personas que están hablando del mañana, como si tuvieran el control de él. Esa es la primera característica que él menciona aquí de ese grupo de personas. Personas que son controladoras. Los judíos tienen esa fama de ser buenos negociantes. Ustedes saben eso, ¿cierto? Comerciantes, ¿sí? Y ellos viajaban de un lado para otro simplemente porque ellos sabían moverse. Ellos esperaban siempre, de alguna forma Dios había bendecido este pueblo, ¿sí? Y eran muy productivos, o son todavía muy productivos, tenían muchas habilidades. Y por eso se movían de una ciudad a la otra, donde más les convenía para elevar sus ganancias. Por eso ellos están diciendo, y Santiago los escucha decir, vamos a esa otra ciudad y estaremos allí un año y vamos a traficar y vamos a ganar. Están planificando sobre el mañana, pero están más que eso, están hablando de lo que quieren ver en el futuro de ellos. Eso es lo que dice. Sin embargo, aseguran ganancias y esto habla de una actitud de autosuficiencia más que de una actitud de confianza en el Señor. ¿Cómo puede alguien garantizar una ganancia? Eso es tan común hoy día. A través de las redes sociales la gente sigue prometiendo eso, ¿cierto? Invierta aquí y se le multiplicará, ¿sí? Será rico. ¿Cómo tener un Ferrari, un Lamborghini en un poco de tiempo? No sé si usted sigue creyendo en esas cosas. Aunque puedan estar bien respaldadas, bien argumentadas, con fotos, buenos videos, de alguna forma estos judíos también tenían credenciales, porque Dios los usaba en sus negocios. Pero el buen liderazgo, la buena gestión, la gestión de cambio, los modelos de negocio de multinivel, ninguna persona puede garantizar esto al 100%. No hay ninguna persona que pueda decir, vamos y vamos a ganar con éxito, 100% asegurado. Y si usted escucha eso, dude de eso. Dude de eso. Y yo he escuchado eso, personas que me dicen, pastor, pero es que me dijeron, y yo, ajá. Es que me lo dijeron, ajá. Yo entiendo eso de un joven, de un adolescente, ¿cierto? Pero con la experiencia uno sabe que eso no es así. Ahora, no es que Santiago esté juzgando a quienes planifican, no es eso lo que él dice. Santiago lo que dice es que estas personas son fanfarrones al pensar en lo que prometen en el futuro. En buen costeñol se pavonean, ¿cierto? Yo estaba buscando el costeñol correcto. Se pavonean de lo que pueden hacer, del éxito que pueden lograr, pero no pueden garantizar eso. Estas personas tienden a sentir que controlan el tiempo, tanto el suyo como el de los demás. Parece que nunca han leído Eclesiastés capítulo 3. ¿Ustedes han leído Eclesiastés capítulo 3? Es bellísimo, en realidad me gusta ese capítulo. ¿Sí? Hay un tiempo para todo, dice Eclesiastés. Yo voy a leer solamente un versículo porque no tenemos suficiente tiempo. Del capítulo 3 de Eclesiastés, el versículo 11, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Eso es muy sabio. O sea, por más de que nos esforcemos, vemos de la gloria de Dios esto, hermanos. En la eternidad de nuestro Dios,
Ahora, gracias a Él que Él nos ha dejado comprender muchas cosas acerca de Él, pero no al punto de poder decir que les aseguramos que vamos a tener éxito mañana. Y es lo que Santiago dice. Ustedes los que dicen eso, escuchen. Los que están promoviendo eso, escuchen. Es importante destacar que el tiempo es un recurso limitado y que no se puede poseer, pero tampoco se puede controlar. Tenemos que aprender a confiar en quien creó el tiempo. Y nuestro Dios, aunque no vive en el tiempo, en una línea del tiempo, nos ha puesto a nosotros en una línea del tiempo. Él es el único capaz de controlar el tiempo. Y por esa razón nosotros ninguno podremos afirmar algo acerca del tiempo con tal seguridad como lo escucha Santiago aquí de estas personas. El predicador en Eclesiastés concluye diciendo que por más que uno se esfuerce o trabaje, no puede alterar el orden establecido por Dios en esa línea del tiempo. No podemos hacer nada. Pero él ve a unas personas que se jactan de eso, se están mirando a sí mismas. Este grupo de personas pueden ser muy rigurosas al momento de planificar. Vamos a llamar a este grupo de personas para ir describiendo a estas personas los independientes, ¿ok? Los independientes. Y la primera característica de esos independientes es que son controladores. Viven como si fueran dueños del tiempo. Se frustran cuando las cosas no salen como ellos piensan, porque ellos han planificado que las cosas tienen que ser de tal forma. Son obsesivos con eso, pueden llegar a ser obsesivos con eso, con las cosas que planifican. Pueden ser muy rigurosos en el momento de la puntualidad, de la eficiencia, llegan al punto de experimentar frustración o ansiedad cuando las cosas no se desarrollan según su agenda. Esas son las personas controladoras. Que tiene que haber un culpable cuando no salen las cosas bien. Siempre están buscando un culpable. Se empiezan a mirar. Ya la esposa sabe, ¿cierto? Yo no, dice. Ese es el tipo de personas al que Santiago está describiendo aquí en esta primera línea. Los controladores. Fue la experiencia de Salomón después de tratar de vivir ignorando a Dios. Lean el libro de Eclesiastés. A propósito, tenemos 2 buenos estudios de ese libro. Pero es la experiencia de todos aquellos que intentan controlar el tiempo, las circunstancias, que ponen su confianza en sí mismos, en sus experiencias, en sus credenciales, en el recorrido que han hecho. La segunda descripción la encontramos en el mismo texto. Escuche cuando él dice, miren. Cuando él dice en el versículo, en la primera línea dice, los que decís. Porque esto describe otra cosa de ellos, de este grupo de independientes, que son habladores jactanciosos. Y también lo repite en el versículo 16, ya lo vamos a leer. Que presumen más de la cuenta al hablar acerca de algo. Si hacen bien su trabajo, ay, ay, ay. A mí me encanta cuando la gente hace bien su trabajo. Pero no hay nada más aburrido que escuchar a alguien hablar acerca de su buen trabajo. Es mejor cuando uno escucha a otros hablar de que esa persona es clave. Vaya ya. Eso a mí me encanta eso. Pero hablar de que no le aseguro, no, generalmente cuando dicen eso ya empiezan mal. ¿Sí? Empiezan a asegurar que lo van a hacer mejor en el menor tiempo, con menero. Empiezan a fanfarronear acerca de lo que hacen. ¿Y sabe lo que pasa con esas personas controladoras? Generalmente Dios les da una lección de humildad. ¿Sí? Y a veces nos vemos ahí nosotros inmersos en eso. Presumen más con sus palabras. Dicen con toda seguridad, pase lo que pase. ¿Han escuchado eso? Uno dice, sí, ¿cómo no? ¿Han escuchado esta otra frase? Ni Dios lo hundirá. ¿De dónde viene esa frase? No, ustedes lo culpan al hombre del Titanic, pero nadie sabe de dónde viene esa frase. ¿Sí? En concreto, no hay pruebas de que tiene que ver con el, con el titanio, con quien lo creó. ¿Mm? Lo cierto es que esa frase
se acuña muy bien para describir a un fanfarrón, ¿cierto? A alguien que alardea acerca de lo que ha hecho. No sé quién lo hizo por primera vez, pero ahí quedó y describe la arrogancia de esa persona. En el versículo 16 dice lo mismo. Miren el versículo 16. Por eso lo brincamos intencionalmente. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia es semejante. Y además dice, es mala. ¿Mm? No dice que la jactancia es pasable, sino que es mala. Alardean de cuán brillantes son sus planes. Hace 3 meses le dije a una persona, y uno puede decir con tanta facilidad, hermanos. Una persona me dijo, no, ¿qué le parece si lo hacemos de esta forma? Yo le dije, no, yo en 20 días saco eso. ¿Sabe cuánto demoré? 3 meses. 3 meses por fanfarrón, ¿sí? Porque yo pensé en mi experiencia, yo dije, no, eso no me va a tomar nada de tiempo. Y lucí mi experiencia y dije, en 20 días lo logro. Y él dijo, no. Dije, espérate, quédate ahí sentado. 3 meses me tomó. 3 meses. Mucho sudor, mucho esfuerzo por fanfarrón. Eso pasa cuando alardeamos de quiénes somos, en dónde hemos puesto nuestra confianza. Este sentimiento de autosuficiencia hace que el hombre se distancie de Dios. Yo creo que por eso una de 3 predicaciones sale bien, hermano. Porque el Señor nos mantiene humildes, recordando que la predicación se trata de Él y no de nosotros. No hay nada peor que el éxito alejado de Dios. Y si hay algo que precede al fracaso es el orgullo. Bueno, el éxito también, el orgullo. Pero dice aquí David en este salmo que el Señor mira de lejos a los orgullosos. ¿Ve cómo se distancia usted del Señor? Cuando es jactancioso, arrogante. Y usted está ahí rogando que Dios escuche sus oraciones, pero sus oraciones son oraciones llenas de orgullo, de jactancia. Por eso sus oraciones no atraviesan ni el techo. ¿Mm? ¿Quién puede saber 100% cómo será su día mañana? Yo estoy seguro si yo le hubiera preguntado, ¿qué van a hacer mañana? Algunos me dicen, pastor, voy a esto. Pero uno no puede garantizar eso, ¿verdad? A veces aquí estuvimos hablando acerca de un hermano y 2 o 3 días después me enteré que el hermano estaba en UCI. Y dije, ¿qué? ¿En UCI? Digo, sí, está en UCI. 3 días después estaba en su casa. Y wow, esta es la soberanía de nuestro Dios y no puede ser ignorada. Nosotros no podemos planificar simplemente pensando en cómo va a ser el mañana. Podemos orar por eso. Aquí está la tercera característica de estas personas. Es la torpeza. Porque nadie puede predecir el mañana. Hacer esta afirmación es algo torpe. Esas personas decían en el versículo 13, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Uno no sabe cuánto tiempo va a pasar. ¿Conocen personas así que aseguran eso de tal forma que creen que después de eso todo va a cambiar? Cada cosa va a caer en su lugar. Esas personas no solo negociaban, sino que hablaban más, ¿sí? Ignorando la realidad de la vida realmente, ignorando a Dios. Porque no se detenían a preguntar acerca de, ¿sería posible? No estaban considerando los riesgos, no estaban observando al creador de las cosas. Son los que dicen, voy 5 años a la universidad, me convierto en un profesional y listo. Sí, ¿cómo no? Uno sabe que no es así de fácil, ¿sí? Otros dicen, apenas sea profesional, consigo un buen trabajo y me voy de la casa. Ajá. ¿Y dónde estás viviendo? Otros que dicen, si yo me organizo, todo va a estar bien. ¿Mm? Ya las cosas van a ser diferentes. Si me voy con tal persona, seguramente me va a ir bien.
Es torpe pensar de esa forma, es necio pensar de esa forma, porque no sabemos nada acerca del mañana. A esas personas es que Santiago se refiere, a ellos es que está describiendo. Santiago los compara con un suspiro. ¿Vieron eso ahí en el versículo? Miren el versículo. Dice en el versículo, cuando no sabéis qué será mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Neblina, es un viento. ¿Pueden suspirar? Suspiren. ¿Cuánto tiempo demora eso? ¿Ha tratado de coger la neblina? No, ¿cierto? Es tonto, es torpe hacer eso. No dura mucho. Usted toma su tinto caliente y lo ve ahí, sale humito, pero eso no dura mucho tiempo. Es lo que dice aquí Santiago, que esas personas no tienen en cuenta la vida. ¿Cómo es la vida? Porque simplemente están planificando, pero no saben. Por eso él dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y nosotros simplemente estamos actuando muchas veces como si fuéramos Dios. ¿Cuánto dura? Escuchen lo que decía el salmista David sobre la vanidad de la vida. Voy al Salmo 39:5. He aquí, tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Ahí fue. Así dice David. Para los que dicen, vamos a planificar, vamos a hacer. Para los que dicen, tenemos toda la vida por delante. ¿A quiénes se les escucha decir eso con más frecuencia? A los jóvenes, ¿cierto? Ya, si uno escucha a un anciano diciendo eso, no tiene mucho sentido, ¿cierto? Pero ustedes deben revisar las cifras, ¿sí? Si van ahí a las estadísticas, los jóvenes entre 15 y 24 años que están muriendo a diario en Colombia, las cifras son aterradoras. Entre 15 y 24 años, eso va creciendo. O sea, están muriendo más jóvenes que adultos en proporción a la población. Eso es aterrador. A los que creen que pueden alargar la vida con su estilo de vida saludable, que son fieles al gimnasio, a la vida fitness, ¿cierto? Esos que simplemente están pensando que tienen toda la vida para tomar decisiones. ¿Mm? Bueno, revise las estadísticas acerca de cuántos deportistas mueren diariamente. Deportistas, personas de alto rendimiento, con buena dieta, con buen ejercicio, saludables, que no han estado enfermos de nada. Y en medio de un partido, muerte súbita. Ahí fue. A esos es que él habla. ¿Mm? Esto lo escuchamos a diario en las noticias, en las redes sociales. Pero ¿qué hacemos cuando escuchamos eso? Lo ignoramos, ¿cierto? Lo ignoramos porque todos, yo no les estoy diciendo nada nuevo, ustedes han escuchado todo eso. Pero queremos ignorar eso. ¿Por qué? Para no tener que pensar en nuestro Dios soberano. Porque nos aterra pensar que tenemos que someternos a Él, a sus planes, contar con Él, saber que Él no aprueba hacia donde mis deseos van. Eso nos aterra. Entonces mejor ignoramos eso. Pensamos, no, tenemos todavía vida en lo que hay. Mentira. ¿Recuerdan el pasaje en Lucas capítulo 12? Vamos un momentico allí para mostrarles un ejemplo que resume bien este grupo de personas. Lucas capítulo 12. Aquí hay una parábola en la que Jesús enseña esto claramente. Miren desde el versículo 16. Pues él viene hablando todo el capítulo, luego hacen preguntas acerca de la
del dinero, del tributo, de los impuestos. Hay varias cosas que han pasado antes, las personas que deben temer. Y luego en el versículo 13 él se refiere al rico insensato, ¿sí? Y él dando esta enseñanza, dice el versículo 13, voy a empezar en el versículo 13 mejor, le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién te ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Parecido a lo que leímos esta mañana. Y ahí viene la parábola en el versículo 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿Y de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Ese es el retrato de la persona que va hablando, fanfarroneando, diciendo cosas torpes. El que cree que es el que controla el tiempo, las ganancias, las circunstancias. El que saca de su radar a Dios. Ahí está la descripción. Si tú estás en este grupo de personas, Dios quiere llevarte a otro grupo de personas, ¿sí? Porque Santiago, la idea de Santiago es que la fe del cristiano no luzca de esta forma. El cristiano no puede vivir de esta forma, como una persona que está ignorando a Dios. Tiene que haber otra forma de vivir la fe. Y aunque él usa solamente un versículo para enseñarnos eso, este es el otro grupo de personas que él describe aquí en este pasaje. Miren el versículo 15 ahora. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ese es el otro grupo de personas. Esos son los creyentes que viven su fe, que tienen en cuenta a Dios. Y lo sabemos por la forma en que Él los escucha hablar. Esas personas están diciendo eso. Si el Señor quiere. Personas que deberían decir algo muy diferente a los controladores, jactanciosos, torpes. Vamos a ver cuáles son las características de esas personas. Y vamos a llamar a esta persona. Los primeros se llamaban ¿qué? Los independientes. Ahora estos son los dependientes. ¿Sí? Estos son los dependientes. Habla de personas que saben que su vida depende del Señor. Son los que se someten, están dispuestos a someterse a la voluntad de Dios, sin importar sus intereses. Eso es complejo, ¿cierto? Si el Señor quiere. ¿Con cuánta frecuencia usted escucha eso? A veces yo escucho eso, pero lo escucho en una frase de cajón. Si el Señor quiere, yo le pago, hermano. ¿Han escuchado eso? Por supuesto que el Señor quiere, hermano. Otras personas me dicen: pastor, si Dios quiere, nos vemos el domingo en la iglesia. Yo le digo: obvio que Dios quiere que nos veamos el domingo en la iglesia. Obvio. Hay cosas que Dios ha revelado en su palabra y son tan claras. ¿Mm? Muchas cosas básicas de la fe cristiana ya nos han sido reveladas. Que oremos, que seamos fieles, que sirvamos, que practiquemos el amor bíblico, que demos, que seamos hospitalarios, que la esposa ame a su marido, que el marido sea un proveedor en su casa. Estas cosas están en la palabra de Dios. Decir: Señor, ¿esto es lo que tú quieres? No. Es obvio, ahí está en su palabra.
Si no lo conoces es otra cosa, ahí está. Ahora usted puede orar, Señor, enséñame lo que tengo que hacer, porque no todos lo sabemos, eso es verdad. Pero hay cosas básicas de la fe cristiana que son obvias y que ya hemos sido informados de ellas. Él no está refiriéndose a esas cosas en que su palabra, en las que están escritas en su palabra de forma clara, ya que sean reveladas de forma explícita o implícita, sino que él se refiere a aquellas cosas que requieren mayor discernimiento. Cuando el cristiano dice si el Señor quiere, es porque no ve con claridad esas cosas que están ahí implícitas en la palabra de Dios o explícitas como un mandamiento. Eso requiere tiempo, oración, invertir en Dios para poder descubrir qué es lo que el Señor quiere, especialmente cuando pensamos en el futuro, cuando pensamos en el mañana. Son cosas que nos llevan a pensar en su providencia, nos obligan a pensar en eso. Bueno, a propósito, ¿qué es la providencia? Porque también acuñamos esa palabra, ¿cierto? Providencia divina. Eso suena muy bonito. Escuchen cómo define el pastor Sugel Michelén la providencia. Tanto la palabra, abro comillas, tanto la palabra providencia como la palabra proveer vienen del latín pro video, es decir, ver de antemano. La providencia implica hacer un arreglo cuidadoso preparado previamente para cumplir un fin determinado. Eso es providencia. Entonces, cuando hablamos de providencia, o de providencia divina, para ser más exactos, podemos decir que es cuando Dios provee todo lo necesario para llevar a cabo lo que Dios ha decretado por él mismo. Eso es providencia. La forma en que Dios dispone para cumplir su voluntad. Y entonces el creyente tiene que pensar en eso, porque no lo encuentra en un versículo explícito siempre. Algunas veces sí. Esa fue la conclusión a la que llegó Nabucodonosor. ¿Recuerdan ese rey? Una bestia, ¿cierto? Podemos decir eso. Miren Daniel capítulo 4. Vamos allá un momento, porque me gusta esto y ya les voy a explicar por qué me gusta. Miren Daniel. Después de Ezequiel. Daniel capítulo 4. Miren lo que Daniel dice ahí en el capítulo 4 acerca de Nabucodonosor. Versículo 34. Haciendo una descripción de Nabucodonosor. Estas son las palabras, la conclusión de Nabucodonosor. ¿Están ahí? Versículo 34 dice: mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? ¿Cómo llegó Nabucodonosor a esa hermosa conclusión? ¿Cómo llegó Nabucodonosor a decir eso? Si ustedes conocen la vida de Nabucodonosor, tiene algo que hacer esta tarde. Pero quiero darle algo de contexto. Mire el versículo 28. De ahí viene la lección de Nabucodonosor, versículo 28. Al cabo de 12 meses paseaba en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo, ahí está Nabucodonosor: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Controlador, jactancioso, torpe. Aún estaba la palabra en mi boca, en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas, escuchen eso,
reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Terminó comiendo pasto el hombre, ¿cierto? Qué experiencia. Terminar como una bestia en el campo. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, hermanos, pero voy a contarles algo personal. ¿Por qué me identifico con Nabucodonosor? Estando yo en el año, bueno, no recuerdo las fechas, así que me perdonen, no voy a decir las fechas. Estaba yo en el ministerio, en una iglesia, pastoreando una iglesia. Estaba viajando mucho, me estaban invitando a muchos lugares. Yo estaba en lo mejor, ¿cierto? Y recuerdo tanto salir a mi balcón y dije estas palabras: oh Señor, he hecho cosas buenas. Miren todo lo que he logrado hasta aquí. Yo podría quedarme aquí pastoreando esta iglesia de por vida, Señor. Y saqué el pecho. La semana siguiente, mi hijo recibió un diagnóstico de cáncer. A los 9 meses de decir eso, yo ya no era pastor en esa iglesia. Yo ya había abandonado esa iglesia. Había perdido todo lo que había construido económicamente, porque tuve que vender gran parte de las cosas que hasta ese momento tenía para poder solventar la enfermedad de mi hijo. Solo por el orgullo. Esa fue una lección de vida que nos costó muchísimo. En lo personal, me aplastó, pero ha sido la mejor experiencia de nuestra vida, porque entendimos quién era nuestro Dios. Entendimos de quién dependíamos y a quién servíamos. Bueno, Nabucodonosor dijo cosas inteligentes, pero al final no terminó tan bien. No es suficiente con entender las cosas, porque lo que el Señor quiere no es que todos aprendamos a decir, si el Señor quiere. No, ya les dije, eso lo escucho yo. Es que cuando tú pienses, si el Señor quiere, es que tú pienses en la provisión de Dios y estés dispuesto a someterse a lo que Dios quiere en realidad. No a responder con esa frase de cajón. Que en el momento que la moto no prende cuando usted va para el trabajo, no la coja patadas. Si la moto hablara, hermanos, ay no, esa moto ha sido tan insultada, ¿cierto? Y es porque pensamos en todo, menos en que hay un Dios que está controlando el tiempo, que es el dueño de todo. No pensamos en eso. Cuando se cierran las puertas en el negocio, cuando no me aprueban el préstamo, cuando en la universidad no paso para la carrera que elegí, cuando se va la luz, ¿cierto? Hermoso. Esta semana yo estuve 26 horas sin el servicio de luz. ¿Dónde está Dios? Ahí es donde Santiago quiere que nuestra fe luzca y digamos, el Señor quiso. Esto es lo que el Señor ha querido. Que entendamos que Él es nuestro Dios soberano. ¿Mm? Dios ha decretado en su palabra su voluntad para sus hijos y ellos pueden gozar de ella y someterse a ella. Yo encuentro que por esto los cristianos no están gozando de Dios, porque su agenda no se está cumpliendo. Y pastor, ¿qué hago? Mire, no, voy a hablar de un hermano que ya lo mencioné una vez, pero tengo que mencionarlo por segunda vez. Es el hermano Gonzalo. Él salió, estuve, como les conté, estuve en UCI 2, 3 días, salió, yo lo visité y él estaba tan alegre. Yo le dije, hermano, le sentó de lujo la UCI. Se ve fenomenal. Y dijo, sí, estoy bien. El Señor no quiso venir por mí en esta ocasión, dijo. Wow. Esa confianza de una persona esperando a su Salvador, entendiendo su providencia, es lo único que hace una gran diferencia. Qué gozo me dio salir de esa casa. Y sí está débil, pero confiado en el Señor. Confiado en el Señor. Para él eso no fue un accidente lo que ocurrió. Tuvo una isquemia y se inflamó su cerebro y estuvo ya varios días ahí en UCI. Para él, eso fue algo que Dios permitió. Y él me dijo sonriendo, yo he estado 4 veces en UCI.
o en una operación o algo así, dijo. ¿Cómo llegamos nosotros a tener esa confianza en el Señor? Este grupo de personas son las personas que dependen de Dios, que son dependientes de Dios, que confían en el Señor, que tienen en cuenta la providencia de Dios. ¿Cuántos años le quedan en promedio de vida a usted? ¿Han hecho la cuenta? Hmm. Si Dios quiere, vamos a tener un par de años más. Si Dios quiere. Pero ¿cómo quiere invertirlos? ¿Cómo cree usted que Dios quiere que usted invierta esos años? No le pregunte cómo usted los quiere invertir. ¿Cómo quiere Dios que usted invierta esos años? No lo va a saber si usted no le pregunta a Dios. ¿Mm? Si usted no está dispuesto a someterse a lo que Dios le diga, no le pregunte a Dios. Siga actuando como los otros, como los controladores, como los independientes, los que no tienen Dios. Este grupo de creyentes al final son las personas que planifican con el Señor. Esa es la segunda característica. ¿Les dije cuál era la primera? Que se someten a Dios, ¿sí? O a la voluntad de Dios. Y la segunda es esta, que planifican con el Señor. Una de las primeras preguntas que hace Pablo en su discipulado en Damasco, después de contestar la primera pregunta, ¿quién eres, Señor? Hechos capítulo 9, ¿quién eres, Señor? Después de dar la respuesta, el Señor, él hace una segunda pregunta y dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Entendemos por qué el apóstol hizo lo que hizo? Porque se sometió a la voluntad de Dios y estuvo dispuesto a escuchar a Dios para saber qué era lo que Dios quería. Él iba en una dirección, pero cuando el Señor lo llamó, su dirección cambió y su agenda cambió, sus planes cambiaron y él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando una persona reconoce a su Señor, por eso Pablo fue primero, ¿quién eres? Y el Señor le dijo, yo soy el Señor a quien tú persigues. Ok, Señor, eso lo paga todo, ya no hay nada que hacer, voy contigo. Si una persona tiene claro quién es su Señor, no le va a costar decir qué quieres que yo haga, Señor. La gente se rehúsa a hacer la voluntad de Dios porque no saben quién es su Señor, porque Él no es el Señor de sus vidas. Asisten a una iglesia, hacen cosas de cristianos, pero Él no es el Señor de su vida. Él no está controlando sus vidas. Ustedes no viven bajo la agenda de Dios, sino su propia agenda, dice Santiago. Ese grupo de controladores. Pero los otros son los que se someten a Dios, escuchan a Dios, dependen de Él. Ese es el grupo de personas. Y claro, en eso hay flexibilidad. ¿Mm? Nuestra fe debe lucir. Nuestra agenda, cuando la fe luce mejor cuando nuestra agenda no se cumple, hermanos. Ahí luce bien nuestra fe. ¿Cómo respondemos al problema? Ya les dije lo de la moto, ¿cierto? Cuando se te daña el trabajo que te costó tanto, cuando se mancha el vestido favorito, o se te dañan las uñas después de haberlas pintado, cuando se te cierra la puerta en la universidad, ¿Mm? Cuando simplemente no ha llegado la persona que te complementa en tu vida. Ahí es cuando nos vamos a dar cuenta si estamos dispuestos a someternos a Dios. Haremos esto o aquello. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. Señor, lo que tú dispongas. El bien o el mal para mí. Lo que tú dispongas, estoy dispuesto a hacer. Por la gracia del Señor, el Señor nos trata mejor de lo que merecemos. La idea no es simplemente viralizar esa frase si el Señor quiere, ni que la aprendan de memoria, y mucho menos que la repitan si van a pensar en pagar la deuda. Santiago quiere que en realidad pensemos en la providencia de Dios, en un Dios soberano, para que podamos tener toda confianza en ese Dios soberano que controla hasta el más mínimo detalle de su creación
para acercarnos a Él, gozar de Él y glorificarlo a Él. Eso es lo que Santiago quiere. ¿Mm? Por eso termina diciendo en el último versículo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué? Porque él sabe que la tendencia es a omitir. Ese es el pecado de omisión, ¿cierto? Mucha gente sabe lo que tiene que hacer. La mayoría de ustedes están informados cómo viven los cristianos. Ese no es el problema. El problema es si lo quieren hacer. El problema es si se quieren someter a la voluntad de Dios. Eso contrasta mucho con los que, esto es lo único que saben, el que sabe hacer lo bueno, porque lo otro dijo que no saben. Los que dicen acerca del mañana, ellos no sabían nada. Escuchen nuevamente al salmista en el Salmo 34, el versículo 14, dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Así decía el salmista. Él tenía claro, eso es lo que debo hacer. ¿Mm? Dice, bueno, ahí mismo en el versículo 16, el salmista dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El rostro de Jehová está contra los que hacen el mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Hacer lo bueno en medio de un conflicto. Hacer lo bueno en medio de un problema. Aquí viene una cuña, hermanos. Después de este mensaje vamos a iniciar una serie de estudios. Cómo lidiar con los conflictos, cómo resolver los problemas bíblicamente. ¿Cómo sé qué tengo que hacer? Bueno, así está la clase para empezar. Porque el que sabe hacer lo bueno, entonces, lo va a hacer. Dos grupos de personas. La primera no tiene muchas esperanzas. No tiene que depender de Cristo, no tiene que someterse a Cristo, tiene que simplemente seguir pensando como leímos en Proverbios 3 esta mañana, ¿recuerdan? Confiar en su propia prudencia. Los que prestaron atención esta mañana en Proverbios 3, ahí decía el proverbio, fíate de Jehová. ¿Cuánto? De todo tu corazón. No es un poquito de confianza en Dios, un poquito de confianza en mí, un poquito de confianza en lo que tengo en el banco, un poquito de confianza. No, fíate de Jehová con todo tu corazón. Dos grupos de personas. ¿En cuál grupo estás? Si te cuesta someterte a Él, seguramente es porque no has confiado en Él lo suficiente o incluso para la salvación de tu vida. ¿Mm? ¿Confían en el Señor? ¿Están dispuestos a decir si el Señor quiere? Oremos. Padre, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra. Nos alienta mucho, Señor, saber que tú estás obrando en nuestras vidas, Señor, que tú eres un Dios soberano, Señor, que no hay accidente alguno para ti, Señor, que tú tienes el tiempo perfecto para cada cosa, Señor. Tú no estás pensando qué hacer mañana, Señor. Padre, perdónanos cuántas veces hemos confiado en nosotros. Perdónanos, Señor, por la cantidad de veces, Señor, que hemos planificado, Señor, como si tú no existieras. Perdónanos. Que no hemos ni siquiera consultado a ti, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque aunque sabemos qué es lo bueno, qué es lo correcto, cómo vivir, cómo ser miembro de una iglesia, Señor, cómo vivir para tu gloria, no lo hacemos. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Que este mensaje, Señor, nos ayude, Señor, a comprender eso. Que podamos practicar, vivir, Señor, tu palabra, ser hacedores de ella como leímos esta mañana, Señor. Impide, Señor, que corramos de tu presencia. Enséñanos a someternos a ti, a tu palabra revelada, Señor. Gracias por ella, Señor. Señor, si hay una persona aquí que no ha confiado su vida a ti, Señor, a tu Hijo Cristo para salvación de su vida, Señor. Que hoy rinda su corazón a ti, Señor. Que deposite toda la confianza en Jesús, Señor, para la salvación de su alma.
su vida, su familia, su futuro. Ayuda, Señor, a esa persona. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este mensaje. Ayúdanos a practicarlo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.